El día de hoy vamos a terminar de estar aprendiendo sobre el seminario de vida cristiana, no dio tiempo, ¿verdad? Les dije que era un tema muy extenso, la educación de los hijos, el día viernes. Por eso el día de hoy vamos a terminar con este último tema, que vamos a seguir aprendiendo sobre la educación de los hijos, el orden dentro de la familia, ¿sí? Vamos a comenzar con oración, vamos a orar juntos. Te damos gracias, Padre Santo Misericordioso, por este tiempo que nos permites para aprender juntos tu palabra el día de hoy. Hoy estamos terminando de aprender todos los temas del seminario de vida cristiana. Hoy vamos a aprender más sobre los hijos, sobre la educación de los hijos, la manera correcta de la disciplina. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para que todos los hogares de todos los hermanos se rijan bajo el orden que tú has puesto, para que todos podamos vivir en paz, que es el objetivo que tú nos has mandado a hacer este orden. Te pedimos, Padre, que todo el tiempo de la palabra de hoy se pueda entender muy bien tu palabra, que podamos examinar nuestra vida y nuestra familia a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer también los cambios que sean necesarios para que podamos obedecer el orden de la familia que tú nos has puesto, y que de esa manera podamos experimentar paz en nuestras familias. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Bueno, hermanos, pues sí, hoy vamos a aprender el orden dividido en la familia, educación que da paz. Parte 2, vamos a continuar con lo que estamos aprendiendo el viernes. Vamos a comenzar con la disciplina bíblica, amor que corrige, ¿sí? La corrección oportuna rescata el alma cuando se aplica con justicia. Sabemos muy bien que el que ama disciplina, ¿verdad? La disciplina, aunque a los hijos no les guste, es comprensible. Tampoco yo creo que a los padres les gusta aplicar disciplina, ¿sí o no? No sé quién pueda sufrir más, si los padres que disciplinan o los hijos que lo reciben, pero es necesaria la disciplina, ¿sí? El que ama disciplina, pero tenemos que pensar cuál es la disciplina correcta, porque no puede ser, tiene que ser una disciplina coherente con el pecado cometido, ¿sí? No una disciplina más severa de lo que se debe de aplicar, pero tampoco una disciplina ligera. Por eso necesitamos pues mucha sabiduría de nuestro Señor. Vamos a ver sobre la disciplina correcta. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por eso, hermanos, es muy importante aplicar la disciplina. Así como el Señor nos ama y nos disciplina, nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos cuando la ocasión lo requiera. Corregirlos desde temprano para que no desvíen su camino. Pero es claro que el castigo debe de ser en amor, como dice acá, el que ama corrige. El objetivo del castigo es la corrección, no la destrucción o el desquitarse en un arranque de enojo. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros estamos muy enojados por lo que hizo nuestros hijos, primero nosotros necesitamos calmarnos. No se debe de aplicar el castigo, no se debe de aplicar la disciplina estando nosotros enojados, porque nuestro juicio se puede nublar, ¿sí? Podemos hacer más daño de la cuenta. Es mejor primero calmarnos, pensar las cosas y pensar en la disciplina justa, ¿sí? Nunca se debe de disciplinar por enojo o como desquitándose. Eso es lo que tenemos que evitar. Proverbios 29, 15 y 17. Proverbios capítulo 29, versículos 15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Por eso la Biblia nos dice claramente, sí es importante la corrección, y la disciplina es algo muy importante, ¿sí?
La disciplina es corregirlo con palabras, darle ejemplo, platicar con él, entenderlo. Ahora sí que a lo último que se tiene que llegar es al castigo físico, ¿sí? Es la última alternativa. Primero es corregirlo, hablar, tratar de platicar sobre el asunto, tratar de corregirlo siempre con palabras. La última alternativa es el golpe, ¿sí? Pero es claro, la Biblia nos habla que hay que corregir en amor. Como nuestro Señor hace con nosotros, ¿verdad? Si Dios nos disciplinara realmente por lo que nosotros hacemos diarios, ¿cómo ven? ¿Cómo nos iría? Yo creo que Dios nos tiene mucha paciencia, ¿sí o no? Mucha paciencia. También nosotros tenemos que aprender a tener mucha paciencia con nuestros hijos. Primero hay que hablar, hay que corregirlos, hay que escucharlos, hay que entenderlos, hay que darles consejo. Y si ya después de todo esto el hijo en su necedad no entiende, pues ni modo, tiene que venir la vara de la corrección, ¿sí o no? Por eso, acá dice Proverbios también 23, versículos 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La enseñanza verbal, el hablar con los hijos, el darles consejo, platicar con ellos, muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos naturaleza pecaminosa desde el principio, ¿sí o no? Nuestro corazón de todos es muy necio, ¿sí? El castigo con vara es en el último caso a donde hay que llegar. La disciplina bíblica es la herramienta para rescatar el alma de la destrucción y debe aplicarse preferentemente durante la niñez. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy importante. La disciplina es para corrección, no para la destrucción de nuestros hijos. Es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. El castigo con vara no es para cualquier caso. Debe de ser un caso grave que lo amerite. Primero debemos aplicar otro tipo de corrección, llamarles la atención, quitarles la televisión o el internet o el celular, quitarles algún juego que les guste mucho, que se vayan a su cuarto encerrados un tiempo, no comprarles algo que quieren. Hay diferentes tipos de corrección, ¿sí o no? La vara son para casos graves. Es la última alternativa, ya para una desobediencia continua, ¿sí? Mentiras pesadas, falta de honestidad y arrepentimiento, caer en un pecado grave que habilite la vara. Aunque sea difícil, no hay que detener la vara de la corrección, ¿sí? Nunca debemos de aplicar el castigo de la vara estando enojados o por desquitarnos con los hijos. Siempre hay que calmarnos primero, luego explicarles la razón de la disciplina, luego aplicar el castigo. También hay que tomar en cuenta no dar más golpes de más. Siempre es bueno considerar un límite de golpes. Por ejemplo, el castigo máximo que sean tal vez 5 golpes y no más que eso. Y dependiendo la gravedad del pecado que haya cometido, considerar te doy 2, te doy 3, pero siempre tener un límite, ¿verdad? Porque luego los padres del mundo que enojados, desquitándose con los hijos, son capaces de tomar el cinturón y 20 o 30 cinturonazos, ¿sí o no? Que hasta lastima de más. Por eso hay que recordar que la disciplina busca corregir, ¿sí? No lastimar. Tienen que aprender, claro, tiene que doler. Si no duele, ¿creen que aprenderán la lección? Pues no, pero por eso el objetivo es corregir. Es bueno poner un límite de golpes y no traspasar ese límite. También es importante hablar con nuestros hijos, ¿sí? Antes de disciplinarlos con la vara, antes de venir el castigo físico,
hay que hablar con ellos y decirles: mira, te voy a tener que disciplinar con esto, por esto, esto y esto que hiciste. Muchas veces los padres del mundo, luego castigan a los hijos y los hijos ni siquiera saben por qué los están castigando. Luego llega a pasar, ¿no?, que llega el padre, llama al hijo y lo empieza a golpear, y el hijo no sabe ni por qué. Eso nosotros lo tenemos que evitar. Tenemos que decirles claramente cuál es el motivo del castigo, ¿sí? Y ya después del castigo, ya después de la vara, y ya que se haya calmado nuestro hijo, hay que abrazarlo y consolarlo y explicarle que eso se tiene que hacer porque lo que hizo está mal, que el objetivo es que no lo vuelva a repetir, ¿sí? Si somos crueles con la disciplina, el niño, en lugar de corrección, guardará rencor y odio en su corazón. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de corrección para no caer en violencia o abuso físico con nuestros hijos. Por eso, la disciplina justa. Ezequiel 36:19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Dios disciplinó de manera muy dura a Israel, ¿sí o no? Lo hemos visto en los seminarios de la Biblia, ¿verdad? Cómo Dios castigó de manera muy, muy dura a Israel. Pero ese castigo a Israel fue justo o no. Sí, acá dice, ¿verdad? Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ni castigó de más, ni castigó de menos. Fue una disciplina justa. Esta disciplina justa es la que nosotros tenemos que orar a Dios, pedirle sabiduría y buscar siempre que esta disciplina sea la justa. Si es más fuerte, le vamos a hacer daño emocional y físico a nuestro hijo, y en lugar de aprender la lección, le vamos a ocasionar odio o rencor hacia nosotros. Pero si la disciplina es menor, va a aprender la lección, no va a seguir repitiendo el error. Por eso la disciplina tiene que ser la justa. Hay que evitar los extremos, ¿sí? Hay que disciplinar correctamente, sin exceso, pero tampoco con negligencia. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Debemos pedirle a Dios que nos ayude para castigar con sabiduría, que sea el castigo justo, ni más ni menos de lo que se merece. Si se nos pasa la mano con el castigo, eso también no será de provecho, y más bien le haremos daño a nuestros hijos, que pueden crecer con un sentimiento de rechazo hacia nosotros o con una baja autoestima. La disciplina excesiva. Efesios 6:4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquen a ira. Acá dice, ¿verdad? ¿Qué significa provocar a ira? Es un castigo injusto, ¿sí? Desmedido. Al castigar a nuestros hijos, también les tenemos que explicar las razones del castigo. No solamente aplicarles el castigo, sino que ellos estén conscientes del por qué es el castigo, y que ese castigo entienda que es un castigo justo. La disciplina y amonestación debe de ser en el Señor también, es decir, que sea algo justo y conforme a la palabra, ¿sí? Y tiene que haber disciplina, porque si no hay disciplina, nuestros hijos van a aprender solamente con palabras suaves. No. ¿Qué pasa si falta la disciplina? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, tenemos el claro ejemplo de Elí, ¿verdad?
del sacerdote Elí. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Este caso del sacerdote Elí es un claro ejemplo de una disciplina no correcta, menos de lo que realmente se necesitaba. El sacerdote Elí, ¿qué le decía a sus hijos? ¿Por qué actúan así? No lo hagan así. Y hasta ahí llegaba, no iba más allá. ¿Sirvió de algo? No. Este es el caso contrario a que se nos pase la mano en el castigo. Si por el contrario mimamos de más a nuestros hijos y no los corregimos, se harán necios y egoístas, desobedientes a Dios y a nosotros. Es lo que pasó con los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines. Ellos hacían muchos pecados en el tabernáculo, y al no venir la corrección adecuada de Elí, menospreciaban las ofrendas para Dios, y su comportamiento en el tabernáculo era muy reprobable. Por eso, hermanos, el castigo debe venir desde temprano. El que ama, disciplina, pero que el castigo sea justo, ni menos de lo que se merecen, ni más de lo que se merecen. Violencia, ira y contienda vamos a ver los peligros espirituales que arruinan la educación. Proverbios 22-25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si los padres son violentos, luego sus hijos serán iguales, aprenderán lo malo, andarán peleando, serán cobardes, dirán mentiras, engañarán, abusarán de otros. Es claro, ¿no? Si los padres se pelean delante de los hijos, si los hijos ven que un padre golpea a su madre, ¿no repetirán el mismo patrón enfermizo los hijos cuando sean adultos? Sí, van a decir, si mi padre lo hacía, entonces no es tan malo. ¿Se comprende? Por eso hay que tener mucho cuidado. Si hay violencia familiar, golpes, groserías entre esposos, los hijos que son testigos de estas situaciones aprenden y luego siguen los mismos patrones en su vida adulta. Aprenden su manera, aprenden viendo la violencia, se acostumbran a la violencia y cuando son adultos siguen el mismo patrón. Por eso hay que tener mucho cuidado con el ejemplo que en la casa le estamos dando a nuestros hijos. Proverbios 19:19. Proverbios capítulo 19, versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos. Los padres deben tener prudencia delante de sus hijos, no pelear, llevar el hogar en armonía, que no haya gritos o violencia, sino cuando estén más grandes, si hay gritos o violencia cuando estén más grandes, ¿cuál va a ser el resultado? No van a querer estar en la casa. Por eso se van en la calle. ¿Y en la calle qué van a encontrar? Malas compañías, malas relaciones, drogas, alcohol, violencia, relaciones inapropiadas. Y todo es porque los hijos no quieren estar en la casa. ¿Es porque los hijos son callejeros? ¿Por eso no quieren estar en la casa? No quieren estar en la casa porque no les gusta estar en la casa. No lo sienten como un refugio. Y esto es culpa de los padres. Si los hijos se sienten arropados y seguros en su casa, van a querer estar en su casa. ¿Sí? Por eso la casa tiene que ser un refugio. Los padres tienen que tener mucho cuidado
de no discutir, ni golpearse, ni insultarse delante de los hijos. ¿Sí? La ira lleva a la pena. Si usa violencia, se añadirán nuevos. ¿A qué se refiere? Si nosotros violentamos, padres, los violentamos delante de nuestros hijos van a también aprender esa violencia. ¿Sí? Los hijos deben recibir la bendición de Dios por medio de los padres. La bendición de Dios no llega directo a los hijos, es por medio de los padres que se manifiesta. Si hay peleas, contiendas en el hogar, esa bendición no llega a los hijos y será estorbo en la oración de los padres. Hacer las obras de las tinieblas es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Acá compara, ¿verdad? Dice, se puede considerar, los salvos somos hijos de la luz. Por tanto, se puede considerar los salvos somos como el día. Los impíos, los que no son salvos, son como la noche, viven en tinieblas, ¿verdad? Por lo general, el pecado se hace en lo oculto, en las tinieblas, ¿verdad? El pecado, como es algo vergonzoso, no les gusta que se descubra. Hay muchos pecados, por eso que se hacen en lo oculto. Por eso se compara todo el pecado con la noche. Aunque una persona sea salva, puede hacer las obras de las tinieblas y destruir a sus hijos por esta razón. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Son todas aquellas acciones, pensamientos y actitudes que se oponen a la voluntad de Dios y a su luz. Somos salvos, ¿verdad? Si somos salvos, pero no somos perfectos. Y aún siendo salvos podemos hacer obras de las tinieblas y podemos lastimar a nuestros hijos. Hay varias obras de las tinieblas con las cuales debemos de tener cuidado nosotros mismos y también cuidar a nuestros hijos de que caigan en esas obras de las tinieblas. Primero, los pecados sexuales, como la fornicación, la lascivia, la impureza, el adulterio, la pornografía. Está claro, ¿no?, que si un padre cae en algo de esto, ¿qué patrón van a seguir los hijos? Lo mismo, ¿verdad? Hay que evitar esto. Pecados de culto, como la idolatría y el ocultismo. Pecados de carácter, odio, pleitos, iras, envidias, falta de perdón y de amor. Si nosotros no cuidamos la paz en nuestro hogar, ya hay pleitos, iras, contiendas, insultos, golpes. Es un círculo vicioso que nuestros hijos van a repetir después. Lo tenemos que evitar. Y vicios como borracheras, drogas y descontrol total. Si también los padres le entran a los vicios, al alcohol, a fumar, a las drogas, y los hijos, ¿no ven? ¿Qué van a hacer los hijos y adultos? Van a repetir los mismos patrones. Por eso, hermanos, no hay que participar en las obras de las tinieblas, no solamente por nosotros, sino también por nuestros hijos. Somos hijos de la luz, hay que actuar como hijos de la luz. Y delante de nuestros hijos no hay que hacer nada de las obras de las tinieblas,
porque nuestros hijos aprenderán ese mal ejemplo de nosotros. ¿Sí? La codicia y el amor por el dinero. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También el amor al dinero es un gran mal que les podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Sí? Si los hijos ven, por ejemplo, que los padres se preocupan por lo mundano, el dinero, la riqueza, ellos crecerán así. Es necesario trabajar y el dinero, ¿sí o no? Para vivir bien en este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero, claro. Y eso es algo bueno que le podemos enseñar a nuestros hijos. También el hábito de trabajar. Recuerden, lo vimos el viernes. No hay que enseñarles a nuestros hijos a ser perezosos, sino diligentes, ¿sí? Pero el objetivo no debe de ser para afanarse, para tener mayor riqueza, mejor ropa, mejor zapatos, accesorios de marca, aparentar ante los demás un estilo de vida que no tenemos. Hay varios que se pueden endeudar por querer guardar una apariencia de riqueza. Si hacemos esto, nuestros hijos lo imitarán y caerán en las codicias necias y engañosas. No aprenderán a administrar sus finanzas y luego sufrirán. Por eso hay que tener también mucha sabiduría en los gastos familiares. Es muy importante el trabajo, es muy importante el dinero, pero hay que administrar el dinero. Y hay que enseñarles a nuestros hijos que el dinero no es el fin. Es necesario para poder vivir, pero no es lo más importante. No es tan importante andar trayendo el último iPhone, ropa de marca, presumir lujos. Si nosotros hacemos esto, nuestros hijos repetirán los mismos patrones como siempre. Los hijos son el reflejo de los padres. Hay que pensar esto, ¿sí o no? Son el reflejo de los padres. Por eso uno puede saber cómo es un hogar viendo cómo son los hijos. ¿Recibiremos pedrada o no? Porque los hijos aprenden todo lo que ven en el hogar. Los hijos tienen que aprender que el dinero no es el fin, no es lo importante, ¿sí? Por eso no hay que enseñarles la codicia y el amor por el dinero. Proverbios 11, 24 al 25. Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25. Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25. Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Por eso hay que enseñarles, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿verdad? Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Hay que darle prioridad al Señor. Hay que enseñar a nuestros hijos a diezmar. Hay que enseñarle a nuestros hijos la forma correcta de diezmar. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser generosos con Dios, la iglesia y los hermanos también, que les podamos ayudar, que estemos nosotros
la capacidad de ayudarles, hay que ayudarles y que los hijos vean esto. Por ejemplo, si van a la escuela dominical, es bueno enseñar a nuestros hijos que también tienen que dar un diezmo en la escuela dominical. Hay que enseñarles desde pequeños a diezmar, a ofrendar, a ayudar a otros para que lo aprendan a hacer desde pequeños. Si nuestros hijos ven, ellos se dan cuenta de todo. Si ven que nosotros nunca apoyamos a la iglesia, si ven que nunca diezmamos, que nunca ayudamos a la iglesia, ellos cuando crezcan lo van a hacer. No. Por eso, primero tengo que hacerlo yo delante de mis hijos y luego enseñar a mis hijos a hacerlo, ¿sí? Hay que enseñar a nuestros hijos, hermanos, que por eso es muy importante que no es el dinero, no es la prioridad, ¿sí? Vamos a buscar ahora, vamos a ver la hipocresía religiosa, justamente lo que es el Corbán. San Marcos capítulo 7, versículos 10 al 13. Ya vimos que el mandamiento más importante es honrar a los padres. Luego hay personas que buscan excusas religiosas para evadir su responsabilidad con los padres. Que hay que ayudarle a los padres, que hay que irlos a visitar, que hay que tal vez necesitan algún apoyo económico, pero ponen como excusa, es que tengo que dar a la iglesia, tengo que apoyar a la iglesia, y eso realmente lo están poniendo como una excusa. Dan una pequeña parte de la iglesia y lo demás se lo quedan y no ayudan a los padres. Ponen de excusa para no ayudar a los padres, ni convivir con los padres, ni ayudar a los padres, ponen de excusa a la iglesia. ¿Será correcto? No. Jesús enseñó que no es correcto poner excusas para no honrar a los padres. Decir que estamos ocupados en la vida espiritual o que servimos al Señor no nos da derecho a descuidar el mandamiento de honrar a nuestros padres. Marcos 7, 10 al 13. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Decís muchas cosas semejantes a estas. Por eso el corbán, ¿verdad? La trampa del corbán. Los israelitas decían, ¿verdad?, que era una ofrenda a Dios para no ayudar a sus padres, ¿sí? Como una excusa, una justificación. El hijo que honra a sus padres no cometerá pecados como abandonar así a sus padres, ¿sí? Honrar a los padres es clave para la relación con Dios y con los demás. El Antiguo Testamento advierte sobre la importancia de esta obediencia. Dios promete bendición y larga vida a quienes honran a sus padres, lo que incluye prosperidad y paz. La Biblia claramente enseña, ¿verdad? El primer mandamiento con promesa: honrar a los padres, ayudarlos, visitarlos, ver que tengan todo lo necesario, no maldecirlos. Hermanos, hay que recordar, cuando ya se está en una familia ya establecida, ya un matrimonio, con o sin hijos, pero ya un matrimonio, la prioridad, hay que recordar el orden siempre, ¿verdad?, de la familia. ¿Cuál es la prioridad en un matrimonio? Los esposos. También no es correcto descuidar el matrimonio por estar en la casa de los padres. No es correcto.
La prioridad tiene que ser el esposo o la esposa. ¿Sí? Si los padres necesitan ayuda, la ayuda no se les debe de negar. Se les debe de apoyar económicamente, o llevarlos al doctor, o invitarlos a comer, que llegue de visita a la casa. Cuando se pueda visitar. Pero siempre la prioridad es el esposo o la esposa. ¿Sí? Hay matrimonios que se rompen porque se la pasan en la casa de los padres, porque conviven más con los padres que con el esposo o la esposa. El matrimonio se rompe. No debe de ser así. ¿Sí? Por eso hay que también tener sabiduría. Muchos pueden decir, también como la trampa, la excusa del Corbán, ¿verdad? Muchas veces al revés. Se concentran completamente en ayudar. Dicen que tengo que pagar, que colegiaturas, que el doctor, que esto, que el otro para la familia, y no me queda nada para los padres. Pero no es cierto. Aunque sean 100 pesos, aunque sea una despensa pequeña, siempre se le puede comprar a los padres, ¿sí o no? Por excusa, por codicia, no se les quiere ayudar. Y ponen como excusa también ayudar a los hijos. ¿Será correcto? No. Por eso, hermanos, si queremos que nuestros hijos reciban bendición, debemos enseñarles a honrar a sus padres. Y si nosotros mismos queremos recibir bendición, debemos vivir honrando a nuestros propios padres. Y si son ancianos, pues están en necesidad, apoyarlos todo lo que podamos. Los hijos, al ver cómo son tratados sus padres o sus abuelos, aprenden a cómo tratarlos a nosotros cuando estemos ancianos. ¿Sí se entiende? Es decir, si los hijos, por ejemplo, los hijos nos ven a nosotros, ¿verdad? Que nosotros no ayudamos a nuestros propios padres, insultamos a nuestros padres, no los vamos a visitar, no los ayudamos. Nuestros hijos ven esto de nosotros, que nosotros no ayudamos a sus abuelos. Cuando nosotros ya estemos ancianos, ¿podremos pedirle a nuestros hijos que nos ayuden? Si nosotros mismos no ayudamos a nuestros propios padres, ¿nuestros hijos nos van a ayudar? No. Como siempre, van a repetir el mismo ejemplo que vean en la casa. Por eso, ¿cómo le podemos pedir a nuestros hijos que nos honren si nosotros mismos fuimos hijos ingratos y desobligados con nuestros padres? Hay que recordar, hermanos, que nuestros padres, bien o mal, son los padres que Dios nos dio. Podrán tener todos los defectos que quieran, pero son nuestros padres. Y es mandamiento del Señor: honren, respeten a sus padres. Hay que visitarlos, hay que ayudarles, hay que apoyarlos, no hablar mal de ellos, no insultar. Todo lo que nosotros hagamos contra nuestros padres, ¿cómo creen que el Señor no nos va a regresar como disciplina? En un futuro, ¿cómo creen que el Señor nos va a disciplinar? Nuestros hijos no nos van a hacer a nosotros. Esa va a ser una disciplina del Señor. Se va a repetir el patrón. Por eso, si hemos cometido algún error, Dios nos puede ayudar a corregirlos. Lo primero es que nos arrepintamos y volvamos a Dios. Confesemos el pecado. Si hemos fallado con nuestra esposa, contra nuestros hijos o contra nuestros padres, si hemos sido violentos, codiciosos, hipócritas, hay que pedir perdón a Dios y también a los que hemos lastimado. Hay que quitarnos el orgullo, ¿verdad? Hacer morir el orgullo en nosotros y aprender a pedir perdón. Perdona a nuestros padres por haberles fallado. Perdona a nuestros hijos por haberles fallado. Perdona a nuestra esposa o a nuestro esposo por haberle fallado. Eso es algo que tenemos que hacer. 1
primeramente a Dios, arrepentirse y pedirle disculpas a Dios, confesando nuestro pecado. Y con arrepentimiento verdadero, no querer volverlo a cometer. ¿Sí? Por eso, hermanos, Dios nos puede ayudar a recuperar la armonía en el hogar. Si nosotros tenemos una relación rota con nuestros padres, se puede componer. Dios nos puede ayudar a componerla si nosotros queremos hacerlo. Primero, orar a Dios, pedirle sabiduría a Dios, perdona a Dios y luego perdona a nuestros padres. Sí, hay que hacerlo. Si nosotros no somos así con nuestros padres, si nosotros no honramos a nuestros padres, que también es una orden de Dios, también la familia no podrá tener plena paz. Es muy importante que los esposos honren a sus padres, si todavía los tienen, que los honren. Y que los hijos se den cuenta de esto. Protección espiritual del corazón. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Debemos enseñarles a nuestros hijos a guardar la palabra para no pecar y tener una conciencia limpia delante de Dios. Cuando nuestros hijos se vuelven adolescentes, suelen rebelarse mucho a los padres, resistirse, como dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Generalmente, cuando ya los hijos entran a la adolescencia, se vuelven más necios de la cuenta, ¿sí? Se vuelven rebeldes. Es importante que los padres reflexionen sobre cómo tratar a sus hijos en la etapa de la adolescencia. Llega el momento en que la vara de la corrección ya no es efectiva a esta edad. Los padres deben tener un corazón comprensivo, sin aceptar actitudes incorrectas, ser pacientes en cosas pequeñas que los molesten, no hacer un alboroto por algo pequeño que no es tan importante. Nunca olvidarse de los 4 principios que vimos anteriormente: la obediencia y el orden, la diligencia y la honradez, la honestidad y el arrepentimiento y la pureza de las relaciones. Para esto hay que tener mucho cuidado, no quitar el pie en la educación de nuestros hijos. Pero realmente hay que tener mucha sabiduría para guiar a nuestros hijos adolescentes, ¿sí? Llega el momento que ya el castigo físico no sirve, no funciona. Ya en un adolescente ya no tiene el mismo efecto de que cuando era niño. Acá en este punto es importante, por ejemplo, para los padres, especialmente la madre, que es la que más convive con los hijos, aprender a convertirse en amiga de sus hijos. Cuando los hijos regresan de la escuela, la madre debe de estar dispuesta a escucharlos, a acompañarlos como una amiga, escucharlos sin juzgarlos y darles consejo con amor. De esa manera, incluso en medio de la rebeldía, los hijos pueden abrir su corazón. No es fácil para un adolescente mostrar sus sentimientos, pero si la madre se convierte en su amiga, eso puede suceder. Muchas veces el adolescente no le platica las cosas a los padres. ¿Por qué? Porque no les tiene confianza. Que sienten que lo juzgan injustamente, que no pueden dialogar con los padres porque los padres se enojan rápidamente y le sueltan el golpe. Si el hijo no tiene la confianza de platicar su situación, su problema con los padres, no va a acudir a los padres. Porque por eso también es importante que los hijos sientan también confianza de hablar las situaciones que pasan con ellos, sientan la confianza de platicarlo con los padres. Y también por eso tienen que ver en los padres no solamente la figura de autoridad, sino también ver en los padres como un amigo
en quien pueden platicar y pueden confiar. ¿Sí? Eso es muy importante en la adolescencia. Salmos 119, versículos 9 al 11. Salmos capítulo 119, versículos 9 al 11. Salmos capítulo 119, versículos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿De qué manera podemos hablar con nuestros hijos? ¿Qué clase de consejos, si nuestros hijos se acercan a nosotros, qué clase de consejos les podemos dar? ¿Cuál sería el mejor consejo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos? Que sea conforme a la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, si hacemos que nuestros hijos la guarden en su corazón, los van a ayudar contra el mal. Por eso el libro de Proverbios, ¿verdad?, tiene 31 capítulos. Es muy buena idea leer un capítulo de Proverbios por día, para leerlo en un mes. También es buena idea hacer culto familiar, ¿sí? Después de comer, juntar la familia, hacer oración el padre, o si no está el padre, hacer la madre, y entre los padres y los hijos leer el proverbio del día que toca, ¿verdad? Por ejemplo, si es 7, leer Proverbios capítulo 7, ir repitiendo, leyendo un versículo cada uno, ¿sí? Hacer culto familiar. También no es necesario que terminando de leer el padre hable mucho o explique durante mucho rato, porque los hijos se distraen muy fácilmente, se aburren luego muy fácilmente. Si después de leer el proverbio el padre se la pasa dando una explicación de 15, 20, 30 minutos, al hijo se le va a olvidar todo lo que leyó, se va a distraer, ¿sí? Por eso es mejor solamente leer y dejar que Dios hable al corazón de nuestros hijos. Cada hijo es diferente. Los padres deben de conocer a sus hijos. Si saben que el hijo necesita una explicación, dale la explicación. Si no, no la den y oren por sus hijos. Pero sí es bueno leer con los hijos la Biblia, sentarse y que los hijos tengan el consejo de la Biblia. ¿Sí se comprende? Por eso es bueno hacer el culto del hogar. Sentarnos con nuestros hijos y leer. Y qué mejor que los proverbios, que los proverbios dan muchas lecciones para la vida diaria. Esa es la clase de palabra que nuestros hijos tienen que tener. Ahora muchos pueden tener una pregunta muy importante, hablando de la rebeldía de los jóvenes, de los adolescentes. Pueden preguntarse: ¿debo obligar a mis hijos, adolescentes, jóvenes, a venir a la iglesia? ¿Debo obligarlos a acudir a las comuniones? A ver, hermanos, ¿cuál es la respuesta? Sí es la respuesta. Como vimos ayer, Dios a los padres nos dio autoridad, y esa autoridad nos respalda. Los padres tienen la obligación de traer a sus hijos a la iglesia y enviarlos a las comuniones. Los hijos están bajo la autoridad de los padres. Los hijos no se mandan solos, deben de obedecer y ser diligentes, y cuando los padres les piden algo. Y por supuesto, el padre primero tiene que mostrar el ejemplo, como lo vimos ayer. Si los padres no van a las comuniones, si los padres no vienen los domingos, si los padres no van los miércoles, ¿cómo le van a obligar a sus hijos a ir a los jóvenes o ir a los miércoles
o ir los domingos. ¿Se podrá? No. Primero los padres, para poner el ejemplo. Si el padre cumple, no podrá con más fuerza obligar a sus hijos a obedecer. Sí. ¿Cómo responderíamos a nuestros hijos si nosotros los obligamos a ir a la comunión de jóvenes y nos digan: ¿y tú por qué no vas? ¿Tú por qué no vas miércoles? ¿Tú por qué no fuiste el domingo pasado? A ver, padres, ¿qué le responden? Nos deja callados. ¿Sí? Por eso primero empiecen por uno. Y con esa autoridad que Dios nos dio, podemos hablar con nuestros hijos. Aunque el muchacho se duerme en la predicación, haga caras, se queje, se enoje, los padres lo deben de traer a la iglesia. Hay que recordar que la palabra no regresa vacía, sino prospera. Si traemos a nuestros hijos a la iglesia, poco a poco el Señor irá obrando en sus corazones y llegará el momento en que ellos solos busquen al Señor. Si nosotros no les enseñamos el camino, ellos cuando sean adultos lo van a buscar. No. ¿Qué pasa si mis hijos, de hecho, ya son mayores de edad, tienen 18 años o más, pero siguen viviendo conmigo? Ya es el caso, ¿verdad? Ya no son adolescentes, ya no son jóvenes, ya son adultos, pero siguen viviendo en la casa de los padres. ¿Qué hacer en ese caso? Mientras vivan en la casa de los padres, hay algo importante que tienen que hacer si viven en la casa de los padres. Tienen que aportar económicamente también a los gastos familiares. ¿Sí? Si ya los hijos trabajan, también tienen que aportar a los gastos de la familia, porque están viviendo en el mismo techo. ¿Sí o no? Tienen que aportar a los gastos de la familia. Pero también, mientras vivan bajo el mismo techo que los padres, siguen estando bajo la autoridad de los padres, aunque ellos ya sean adultos. Si quieren vivir como quieran, si quieren ya llevar una vida independiente a sus padres, ¿hay una solución? ¿Cuál es? Váyanse a vivir solos y aprendan a vivir solos. Si quieren vivir bajo sus propias reglas, vayan a vivir solos y vean de qué se trata la vida adulta. ¿Sí o no? Mientras vivan bajo el techo de los padres, aunque ya sean adultos, siguen estando bajo la autoridad de los padres. ¿Sí? Dios a los padres, recuerden, dio esa autoridad. Y aunque los hijos sean adultos, tienen que obedecer a los padres. Si esto llega a pasar, si los padres han ejercido su autoridad correctamente y los han criado en la palabra, hay que confiar, como dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. En algún momento el Señor los irá, los traerá y los hará caminar por el camino correcto. ¿Sí se comprende? Porque la palabra no regresa vacía. Aunque parece que nuestros hijos no están escuchando, no tienen interés, algo se les está quedando de la palabra. ¿Sí? Se está sembrando la semilla en el corazón y llega el momento en que puede dar fruto. Por eso es importante traerlos. Y también hay algo muy importante que como padres tenemos que hacer. Lo vamos a ver un poco más adelante: orar por nuestros hijos. ¿Saben? Ahorita las generaciones actuales, los que llaman como millennials, generación X, ya no sé cuántos nombres raras tienen las nuevas generaciones, tienen algo en común que los que nacimos de los 90 para abajo, se puede decir, no teníamos tanta tecnología a la mano.
¿Sí o no? Ahorita las nuevas generaciones ya traen una pantalla pegada a sus ojos todo el tiempo. Tienen la tecnología pegada todo el tiempo. Y eso les ha hecho daño a las generaciones actuales. Antes, por ejemplo, cuando éramos niños, si nos usaba un programa de televisión en específico, ¿no? Una caricatura, nada más la pasaban un capítulo de 30 minutos al día. Y teníamos que, con mucha paciencia, esperar el capítulo al día siguiente para ver que seguía continuando, ¿sí o no? Pero ahorita los niños pueden ver toda la serie al alcance de la mano. Todo está ahí. No están aprendiendo a tener paciencia. No están aprendiendo a esforzarse por las cosas. Por ejemplo, ahorita yo lo veo con mi hijo. Los videojuegos actuales te dan recompensa por cualquier cosa dentro del juego, ¿no? Te dan recompensas de monedas y cosas del juego, pero sin esfuerzo. Antes, ¿cuánto nos teníamos que esforzar por cualquier cosa que teníamos que hacer? Desgraciadamente la tecnología ha hecho que nuestros hijos se acostumbren a la recompensa sin esfuerzo. ¿Sí se comprende? Eso está haciendo la tecnología actual con nuestros hijos, a tener recompensas sin esfuerzo. Esa es la razón por la cual no tienen paciencia. Vienen a la iglesia y se duermen. A los 5 minutos están inquietos porque no aprendieron la paciencia para escuchar. Rápidamente se desesperan. Están sentados y parece que tienen una pulga y se están moviendo en el asiento. No se saben estar quietos 5 minutos. Todo esto es culpa de la tecnología. Si nosotros le soltamos la tecnología en exceso, también es malo. Bueno, vamos a ver acá sobre la obligación. Bueno, esto ya lo vimos de la obligación de los hijos. Tecnología y mundo actual, lo que estamos ahorita diciendo. Salmos capítulo 12, versículo 8. Dice: cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Este mundo actual es un mundo lleno de pantallas, de ruidos, de tecnologías. Es imposible, claro, que nuestros hijos no tengan acceso a la tecnología. Simple y sencillamente no les podemos a nuestros hijos, así de fácil, quitarle los celulares o quitarles el internet a nuestros hijos. Es parte del mundo actual. Pero sí es importante enseñar a nuestros hijos a controlar estos medios, ¿sí? Si nosotros les soltamos la tecnología todo el tiempo, su mente se va a quedar solamente en lo superficial. Les digo, recompensas sin esfuerzo. Les va a ser muy difícil comprender las verdades de Dios, el valor de la vida, el sentido de la eternidad. Les va a ser muy difícil para ellos contemplar la Biblia o esperar en Dios. Porque les digo, la generación actual está acostumbrada a tener recompensas sin esfuerzo. Digo, por lo menos nosotros tenemos que esperar 24 horas para ver un capítulo, ¿no? Y ahorita se sientan y toda la serie la tienen en un solo sentón. Deciden qué ver cuando quieren. Recompensas sin esfuerzo. Eso está enseñando la tecnología actual. Menos celular y más reflexión ayudan a nuestros hijos a madurar. No es que no vayan a ver nunca el YouTube o jugar un juego, pero debe ser con moderación, en un horario establecido. No todo el día y no a cualquier hora. Una mente debe estar en silencio. Una mente que sabe estar en silencio es la que mejor entiende la palabra de Dios y las cosas que realmente le importan. El uso de celulares e internet debe ser evaluado según la madurez del hijo para manejarlos con responsabilidad. No es recomendable, según los expertos, que un niño tenga celular propio antes de los 12 años, ni darles pantallas por mucho tiempo a los niños pequeños
porque esto afecta al desarrollo cerebral. Los padres deben considerar si sus hijos son suficientemente maduros para usar YouTube y redes sociales sin caer en riesgos. Si a un niño muy pequeño le soltamos las tecnologías, para que no llore, para que no haga berrinche, qué fácil es soltarles el celular, ¿verdad? Pero en lugar de hacerles un bien, les estamos haciendo un daño. ¿Sí? Los niños tienen que aprender a hacer berrinche, aunque sea molesto, es natural. Tienen que hacer berrinche porque no saben expresar su frustración. Si nosotros, con tal de que no hagan ruido, les soltamos la tecnología, ellos por eso crecen y no saben expresar sus emociones, no las saben sacar. Por eso, como dice este salmo, ¿verdad? Este pasaje es una fuerte advertencia sobre cómo la corrupción social se extiende cuando se premia lo malo en lugar de lo bueno. Cuando la sociedad celebra lo que es bajo o pecaminoso, los malvados se sienten seguros para actuar públicamente. Es importante preguntarse no solo si los hijos tienen acceso al celular o pantallas, sino que si pueden usarlo sin perjudicarse. Un niño de 8 años, por ejemplo, a un niño de 8 años les pueden soltar, si les piden 500 pesos, ¿ustedes se los dan? Ah, sí, hijo, toma. ¿Para qué usar un niño de 8 años 500 pesos? Cualquiera se lo va a transar, ¿no? Le va a vender una coca diciéndole que es una coca de Marte. ¿Sí, no? Y cuesta 500 pesos, pues órale. No son responsables. También hay que considerar si nuestros hijos pueden ser responsables, si está correcto darles el celular. ¿Sí? Hay que considerar esto. Por eso, primero es importante, el acceso al celular o a YouTube no debe ser un derecho sin condiciones, sino un tiempo que se disfruta después de haber cumplido con las responsabilidades. Antes de las pantallas están los estudios, las tareas del hogar y sobre todo su tiempo con el Señor y la lectura de la Biblia. En pocas palabras, también se tiene que ganar el derecho para jugar en el celular o ver videos de YouTube. Primero tiene que cumplir haciendo su tarea, cumplir con sus responsabilidades, orar, leer la Biblia, que vayan al corriente con su lectura y ya el uso de la tecnología ser como un medio de recompensa. Pero primero que se lo gane. Luego también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado con lo que nuestros hijos están viendo. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Es necesario que, no sé, algunos padres a lo mejor no están muy conectados con la tecnología, pero por ejemplo hay juegos en línea como Roblox o Among Us. A lo mejor los padres no sepan ni de qué estamos hablando, pero los hijos jóvenes lo saben. ¿Saben qué es lo malo de estos juegos? Que en los juegos hay salas de chat donde se pueden chatear, comunicar por medio de texto. Y muchos depredadores, adultos depredadores, que se hacen pasar por niños, se meten a las salas de chat para estar hablando con nuestros hijos, haciéndose pasar también como niños. Son depredadores sexuales que luego les mandan fotos o les piden fotos. Esto es el peligro de ser adultos y no estar al tanto de lo que está pasando hoy en día. Pensamos, es un juego y es inofensivo. También hay que checar lo que nuestros hijos están viendo. Y hay que checar los peligros a los cuales los podemos estar exponiendo. ¿Sí se comprende? Por eso no podemos nosotros desentendernos del todo. Tenemos que estar seguros de lo que nuestros hijos están viendo. ¿Sí? Límites que protegen. Es necesario establecer horarios fijos para los más pequeños
1 hora y media al día es más que suficiente. El exceso de pantallas debilita su capacidad de reflexionar y tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Por las recompensas sin esfuerzo. No están acostumbrados a esforzarse para tener recompensa. Por eso se aburren fácilmente y no tienen capacidad de escuchar ni reflexionar. Eso es lo que provocan las tecnologías actuales. Por eso también es bueno que, aunque les demos como recompensa la tecnología, poner un límite. No es bueno que el niño esté 4 o 5 horas en el día usando las tecnologías. Nosotros como padres tenemos que poner un límite. Y esto es sano. El uso excesivo de estas plataformas no solamente debilita el carácter, sino también la capacidad de pensar. Una mente acostumbrada al entretenimiento rápido se vuelve superficial, pierde la concentración y le cuesta entender las verdades profundas de la Biblia. Por eso, a muchos les resulta aburrido sentarse a escuchar la palabra. Su mente ha perdido la disciplina del silencio y la reflexión. Los niños actuales, las generaciones actuales, no saben lo que es meditar, no saben lo que es estar en silencio, no saben lo que es pensar en las cosas. Están acostumbrados a la acción rápida, recompensa rápida sin esfuerzo. No se saben concentrar. Por eso están leyendo o escuchando y están cabeceando a los 5 minutos. Eso es lo que provoca el uso excesivo de las tecnologías. Por eso, padres, hay que aprender a poner límite a nuestros hijos y saber muy bien lo que nuestros hijos están viendo, porque les digo, pueden haber muchos peligros en el uso de las tecnologías. Hay que guiarlos con sabiduría y poner límites claros. La tecnología debe ser una herramienta, no como un dueño que controle su tiempo y su mente. La tecnología tiene que ser también hay que tomar en cuenta que sea una guía para el hogar. Por eso, primero, lo importante, el acceso al celular es algo que no se les puede quitar, pero hay que saberlo controlar y que se use adecuadamente. Es importante el internet hoy en día, ¿sí o no? Una herramienta indispensable, pero hay que enseñarlos a usarlos adecuadamente, ¿sí? Y también poner los límites. Si no les ponemos límites, sus mentes son dañadas. Ahora vamos a ver el poder de la oración de los padres. Es muy importante como padres que nosotros aprendamos a orar por nuestros hijos. Cuando las palabras fallan, la oración obra. Cuando la educación se vuelve difícil o los hijos se desvían, la oración ferviente es el recurso vital. Dios escucha especialmente el clamor de los padres que interceden por la vida espiritual de sus pequeños. Hay veces, hermanos, como padres, nos vemos superados por la situación y no sabemos qué hacer. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo primero como padres que tenemos que hacer por nuestros hijos? Orar. Hay que aprender a orar por nuestros hijos. Lamentaciones capítulo 2, versículo 19. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Así como dice aquí, implorando por la vida de tus pequeñitos. Hay que implorar a Dios por nuestros hijos, orar por nuestros hijos, por cualquier situación que tengan. Nosotros no podemos estar todo el tiempo cuidando a nuestros hijos. No podemos estar viendo qué hacen en la escuela cuando están a solas, ¿verdad? Nosotros no somos omnipresentes como sí lo es Dios. Por eso, Dios es el que los puede cuidar más que nosotros mismos. Por eso debemos orar más a Dios por ellos. Lo que nos toca a nosotros es enseñarles la palabra, instruirlos en ella. Primero que reciban salvación
y después enseñarles a llevar una vida cristiana correcta. Hay que enseñarles a guardar la palabra, evitar pecar y caer en tentación. Hay que enseñarles a que tengan guardada la palabra de Dios en su corazón. Y el que mejor los puede ayudar es Dios. No podemos estar con ellos todo el tiempo. Es imposible. El que puede es Dios. Por eso también como padres tenemos que aprender a orar por nuestros hijos. La Biblia nos advierte de las consecuencias por la cual los padres desobedecen a ese orden de Dios. De no amar a los hijos, no cuidarlos, no guiarlos, no disciplinarlos, no orar por ellos. Hay consecuencias, ¿verdad? Y también de los hijos que desobedecen y los hijos que desobedecen y deshonran a sus padres, también tienen muchas consecuencias. Siempre hay que recordar, desde el primer día de este seminario de vida cristiana lo vimos, ¿verdad? El objetivo del orden de Dios, ¿cuál es? ¿Tener qué? Paz. No es que Dios imponga, no es que la iglesia obligue. El objetivo de obedecer el orden de Dios es tener paz. Si se rompe el orden, ¿qué trae como consecuencia? Caos y destrucción. En la familia todos tienen que guardar el orden, tanto padres como hijos. La Biblia nos enseña varias historias, consecuencias de desobedecer y romper el orden de la familia. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Dios ha establecido un orden en la familia para nuestra protección y paz. Cuando los hijos se oponen a sus padres o les faltan el respeto, se ponen en una situación espiritual muy peligrosa. Vamos a ver el caso de Noé y sus hijos. Esa historia viene en Génesis capítulo 9, versículos 18 al 28. ¿Sí? La historia es de Génesis capítulo 9, versículos 18 al 28. Como es muy largo, vamos a recordar de qué narra la historia. Esa historia nos narra que tras el diluvio de Noé plantó una viña, ¿verdad? ¿Una viña qué es? Uvas, ¿no? Noé plantó uvas. Y Noé hizo vino, bebió vino, se le pasó la mano, se emborrachó. Noé, en un momento de debilidad, quedó embriagado y desnudo dentro de su tienda. Esa historia no justifica el error de Noé, porque claramente Noé falló, claramente Noé hizo un error, pero puso a prueba el corazón de sus hijos ante la falta de su padre. Cam, al ver la desnudez de su padre, falló gravemente. En lugar de protegerlo, salió a divulgar lo que había visto, actuando con desprecio. Por el contrario, Sem y Jafet demostraron un amor que cubre las faltas. Caminaron hacia atrás para no ver la fragilidad de su padre y lo cubrieron con respeto. Sem y Jafet, aunque su padre falló, lo respetaron, lo honraron. Cam se burló de Noé. Ciertamente Noé falló, pero la enseñanza principal no fue el error de Noé, fue la falta de respeto de Cam. La enseñanza que nos da es que aunque los padres pueden cometer errores morales, pueden mostrar debilidades, como lo hizo Noé, pero los hijos tienen el deber de guardar la posición de honrar a sus padres y respetarlos. El pecado de Cam no fue la falta de Noé,
sino su actitud de burla y rebeldía ante la autoridad que Dios le había dado a su padre. La deshonra trajo consecuencias trágicas para la descendencia de Cam, mientras que la piedad de Sem y Jafet trajo bendición. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Cam? ¿Hacia dónde se fue a vivir Cam? Hacia África. ¿Y qué dijo Dios? Que las descendencias de Sem y Jafet, ¿verdad?, iban a estar por encima de la de Cam, y Cam les iba a servir. ¿Sí o no? ¿De dónde salieron todos los esclavos de la antigüedad? ¿De qué continente vinieron? De África, descendientes de Cam, ¿verdad? Hay muchas consecuencias por romper el orden dado por Dios. En la familia cristiana, el amor debe de ser mayor que la crítica. Honrar a los padres no significa ignorar sus errores, sino decidir no exponerlos ni usarlos como excusa para la rebelión. La paz del hogar se mantiene cuando, como Sem y Jafet, decidimos cubrir con respeto y misericordia las fragilidades de quienes Dios ha puesto a nuestro cuidado. Hay que ser como Sem y Jafet, cubriendo con amor las fragilidades de nuestros padres, sus errores, no usarlos en su contra y burlarse como hizo Cam. ¿Sí? Hay otro caso, ¿verdad? El caso de David y Absalón. Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. La historia de Absalón, hijo del rey David, nos deja una advertencia profunda sobre el peligro de levantar la mano contra la autoridad que Dios ha establecido. Absalón lo tenía todo. Era un hombre de una belleza extraordinaria y poseía una cabellera envidiable que representaba su orgullo y su gloria personal. La Biblia dice, ¿verdad?, que tenía cabello muy hermoso, muy largo, que se lo cortaba una vez al año y se hacía mucha cantidad de cabello, ¿verdad? Era un objeto de orgullo para Absalón, su cabellera, ¿verdad? Era un hombre que tenía belleza física, ¿sí? Y claro, Absalón, eso era que se sintiera orgulloso. Sin embargo, su corazón se llenó de amargura y ambición, llevándolo a conspirar contra su propio padre para usurpar el trono. Proverbios 16, 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Primero es la soberbia, y la soberbia nos va a provocar que caigamos, ¿sí? Absalón considera su mayor orgullo su cabello, ¿verdad? Y su cabello fue el instrumento de su propia ruina. ¿Sí o no? ¿Por qué? Se quedó atorado en el árbol por tener el cabello largo. Si hubiera sido calvo, nada más se pega la cabeza, ¿no? Al huir en una batalla, su pelo quedó enredado en las ramas de un roble, dejándolo indefenso ante sus enemigos. Esta historia nos enseña que Dios no puede ser burlado. Cuando rompemos el orden divino de la honra y la obediencia, aquello en lo que confiamos, nuestra inteligencia, nuestra apariencia o nuestra fuerza, puede volverse contra nosotros. La verdadera paz no se alcanza quitando el lugar a otros, sino ocupando con humildad el lugar que Dios nos ha asignado. Antes de la caída viene el orgullo. Por eso el final de Absalón fue muy trágico. Fue juicio de Dios, ¿verdad?
El trágico final de Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Por tener el pelo largo, ¿verdad? Su mayor orgullo fue la causa de su muerte. Así de Dios nadie se burla. Nosotros de lo que nos podemos sentir orgullosos y seguros, Dios lo puede tomar y usarlo en nuestra contra. ¿Sí? Por eso, antes de la caída, viene la soberbia. Hay que tener mucho cuidado con la soberbia. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Absalón buscó una corona que no le correspondía y terminó perdiendo la vida en un árbol. Que esta historia nos inspire a buscar siempre la humildad y la reconciliación con nuestros padres, recordando que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No seamos soberbios con nuestros padres, no seamos duros contra nuestros padres, que pueden tener todos los errores que quieran, pero son nuestros padres, son los padres que Dios nos ha dado. No los juzguemos, no seamos altivos con ellos, soberbios con ellos. Dios puede llegar a usar nuestra propia soberbia en nuestra contra. ¿Sí? Por eso nos da esta lección la palabra de Dios por medio de Absalón, que se trató de alzar contra el rey David, y su propia soberbia, que era su orgullo, su cabello, fue la causa de su muerte. Así, siempre va a haber consecuencias de maldición si el orden de Dios para la familia se rompe, ya sea de parte de los padres o de parte de los hijos también, como es el ejemplo de Can y de Absalón. ¿Sí? Conclusión: la promesa de paz y bendición. Educar a los hijos conforme al diseño de Dios es un sacrificio diario que requiere morir al propio egoísmo. No obstante, es la inversión más rentable que un ser humano puede hacer. Al seguir el orden establecido, esposos que aman, esposas que se sujetan e hijos que obedecen, el hogar se convierte en un refugio de paz y en una puerta al reino de los cielos. La promesa final para aquellos que asumen ese desafío es Isaías capítulo 54, versículo 13. Isaías capítulo 54, versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta es la finalidad del orden en la familia, que los hijos crezcan en un ambiente de paz y Dios los va a prosperar. Ese es el objetivo de cumplir el orden de Dios. Si los padres lo rompen o los hijos lo rompen, esta bendición que Dios promete no se cumple. La condición para que haya paz, armonía, que nuestra casa sea un refugio, es obedecer todos los miembros de la familia el orden de Dios. Padres, esposos que amen, esposas que respeten al esposo, e hijos que obedezcan
y respeten a los padres. Si todos los miembros de la familia cumplen lo suyo, hacen su parte, habrá paz en el hogar. El resultado de una educación centrada en Jehová es la paz y la estabilidad para los hijos. Que cada padre y cada madre asuma su responsabilidad con temor y temblor, sabiendo que al final de sus días la mayor satisfacción será poder decir ante el trono de Dios. ¿Cómo ven? ¿Cuál será la mayor satisfacción como padres? El día del tribunal de Cristo, ante Cristo. ¿Cuál será el mayor satisfacción que como padres podríamos decirle a Jesucristo en aquel día? Aquí estoy yo y los hijos que me diste. Esa será la mayor satisfacción. Pero de eso depende de cada uno. Hay que cumplir el orden establecido por Dios. ¿Sí está bien? Bueno, la palabra, hermanos, es hasta acá. Con eso terminamos el seminario de vida cristiana. Vamos a terminar con oración. Y antes de los anuncios, les quiero poner, ya mandaron el video de la invitación para el seminario, para el retiro de primavera, ¿sí? Entonces vamos a ver el video de la invitación del retiro de primavera. Y recuerden, el bazar de hoy justamente es para recaudar fondos para nuestro retiro de primavera, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Padre Santo, misericordioso, por este tiempo que nos permitiste para escuchar esta palabra juntos sobre la educación de los hijos, los peligros de la tecnología, el resultado de la desobediencia y falta de respeto de los hijos a los padres. Te pedimos, Padre, que con todo lo que aprendimos esta semana, con este seminario de vida cristiana, nos ayudes para obedecer a tu orden y que realmente cada familia de nuestra iglesia pueda tener la paz que tú nos quieres dar. Ayúdanos, Padre, para que en nuestros hogares haya paz y que los hijos puedan crecer en un ambiente próspero y de esta manera poder desde pequeños dirigirse con un buen camino hacia ti, llegar a ser salvos y llevar una buena vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.